El escándalo de una nueva trama de corrupción en PDVSA es para muchos una prueba de fuego para el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso consideran que puede tambalear su gobierno, pero es mucho más peligroso que eso. Está en juego no la reelección del presidente, está en juego la revolución misma. Hay 3 puntos que debemos considerar en esta situación. El primero es que el presidente está asumiendo el costo político y fue él el que lideró la investigación y la dio a conocer a la opinión pública cuando nadie la esperaba. El segundo es que hay un gran sector de la sociedad que reconoce que el bloqueo produce efectos nocivos en la economía. Sin embargo, también admite que hay errores, burocracia, indolencia y corrupción que afectan a la economía venezolana, como por ejemplo el salario. Y el tercero es que muchos organismos que debieron hacer control previo no cumplieron sus funciones. Así que el pueblo está exigiendo mayor eficacia y también que se le transfiera poder para tener herramientas jurídicas. De allí que se esté estudiando y debatiendo en las calles una ley de Contraloría Social. Esta semana se dieron informaciones importantes en torno a la trama de corrupción que sacudió PDVSA y también a la SUNACRIP. El Ministerio Público hizo las primeras audiencias, continúan el día de hoy, se comenzaron a hacer las declaraciones o las indagaciones y obviamente el presidente de la República hizo comentarios sobre ellas. Ahora, hay 2 temas muy importantes que nosotros queremos analizar el día de hoy. El primero, lo advertimos en la presentación de nuestro libro Golpe Petrolero 2002, cuya presentación usted la puede encontrar en YouTube. Si me escribe, le comparto el enlace del programa especial de esa presentación del libro, donde nosotros advertimos que se podían repetir una y otra vez los hechos de corrupción en PDVSA, porque era muy fácil lavar dinero en PDVSA. Y históricamente nosotros podemos encontrar varias tramas de corrupción, tanto en la Cuarta como en la Quinta República, donde se usa PDVSA como una lavandería. En aquella oportunidad nosotros estábamos comentando que no se estaba cambiando el modelo, que no se estaba cambiando el sistema y que era muy probable que se pudiese dar otra trama de corrupción. Pues sucedió exactamente, tropezamos con la misma piedra a pesar de las advertencias que se hicieron. Pero no es solamente en el área de PDVSA, también en otras áreas. El otro tema que queremos tratar es qué hacer, cómo poder evitarlo. Y esta semana, particularmente ayer en la Asamblea Nacional, se discutió algo muy interesante que usted debe conocer. Están debatiendo en la calle las leyes del poder popular, pero una de ellas es muy importante, que es la ley de Contraloría Social. Esa ley de Contraloría Social tenemos que profundizarla, meterle la lupa y poner a todo el mundo a participar protagónicamente, a hacer propuestas en ese sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos puede dar herramientas jurídicas para nosotros hacer Contraloría Social y avanzar en la lucha contra la corrupción. Les pongo un ejemplo. El pueblo organizado tiene que formarse y encontrar la manera de cómo corregir algunas fallas de nuestro sistema judicial, de nuestra prevención en la Contraloría y de las decisiones que tomen los gobernantes, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese lo que sea, incluso funcionarios, para que todo pueda funcionar bien. Fue algo un poco sorpresivo la manera como se expresó el presidente de la República, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Sorpresivo en el sentido del término que usaron ambos. Ambos confesaron de que no estaban tristes, dolidos ni lamentando, sino que estaban arrechos. Y lo argumentaban diciendo que era una expresión que habían recogido del pueblo. Y es la pura verdad. La gente está molesta, asqueada, cansada de que le estén jugando kikiriwiki, de que le estén mamando gallo, de que le estén mintiendo. Y les voy a decir algo más grave. El escenario político no está para estar perdiendo tiempo o para estar tolerando un acto de corrupción más.
En las últimas elecciones es verdad que el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó la mayoría de las gobernaciones. Sin embargo, si usted le pone la lupa a cómo fueron esas elecciones en las regiones, se va a dar cuenta que hubo una característica casi a nivel nacional, que tenemos desde hace rato, pero desde hace mucho rato, una ausencia de oposición. Es decir, no hay un contrincante. Y eso no les resta méritos a los alcaldes y gobernadores que hayan ganado. No se trata de estar juzgando sus victorias pírricas o no, fueron victorias y fueron electos popularmente. Sin embargo, nos tiene que llamar la atención de que en este momento lo que está indignando a la gente y lo que está molestando, es decir, la gente que está recha es la misma gente chavista. Y el sector opositor sigue huérfano. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que por una ausencia de oposición y por una solidaridad automática o una lealtad al proceso, los gobernantes, los funcionarios, no tengan a nadie que les esté diciendo sus cosas en la cara cuando las están haciendo mal. Por ejemplo, aquí en el estado Bolívar se hicieron primarias. En ninguna de las primarias se pudo decidir, de acuerdo a la normativa o al reglamento del PSUV, quién podría ser legítimamente el candidato a gobernador o el candidato a alcaldía. Entonces se tuvo que acudir, según el reglamento, al método de cooptación, es decir, escoger a dedo el candidato. Vas a ser tú y tú. Y el proceso de primarias era el primer filtro, porque era el proceso en verdad difícil de ganar y no lo ganó nadie. Y el proceso electoral era mucho más fácil porque ahí ganaba el PSUV con el que pusiesen. ¿Por qué? Porque la oposición no tenía candidato. ¿Quién era el candidato a la gobernación del estado Bolívar en las últimas elecciones? Raúl Yusef, el que ha sido candidato casi que 70.000 veces y las 70.000 veces ha perdido. ¿Por qué? Porque él no las quiere ganar, lo único que quiere es participar. ¿Qué beneficios está obteniendo de participar en ella? Vaya uno a saber, eso quedará en su conciencia. Pero lo mismo sucede con la alcaldía. ¿Quién era el candidato a la alcaldía? Un locutor que ni siquiera tiene partido político o que utilizó una tarjeta, pero eso no es un partido político, eso no tiene historia, no tiene estructura, no tiene nada, no tiene ni futuro. Ahora, eso que puede ser bueno porque se gana la elección del PSUV de calle, también puede ser malo porque estamos oxidados, no estamos luchando contra nadie y se pudiese pensar que se puede hacer cualquier cosa y nadie la va a objetar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eso sucedió en otros estados donde sí se perdió. Y lo que llama la atención, presten mucha atención, lo que llama la atención es cómo en esa oportunidad y en otras oportunidades durante los últimos años se han venido denunciando de que la gestión está cada vez peor, está decayendo. Y esos son síntomas de que no está funcionando bien, esos son síntomas de que los planes del gobierno en políticas sociales o incluso en general no se están cumpliendo a cabalidad en el territorio. Ahora, no hay un control previo a eso, no hay un poder popular que tenga una arquitectura jurídica para hacer esa contraloría social. Pero todo el mundo sabe que es verdad, todo el mundo sabe que existe. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Jorge Arreaza fue candidato en el estado Barinas, que se tuvieron que hacer nuevamente esas elecciones, Jorge Arreaza dijo cosas muy ciertas que estaban sucediendo en Barinas y que a la larga le dieron la razón porque terminaron perdiendo esa elección en el territorio, pero que no es exclusividad del estado Barinas. Vamos a recordar, hace algo más de un año, cómo Jorge Arreaza estaba denunciando algunos problemas e irregularidades de la gestión del gobierno, tanto nacional como regional, que estaba afectando al pueblo. Y usted me dirá si aquí en la región no está sucediendo lo mismo o no en el mismo escenario. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque de alguna manera
va a determinar nuestro análisis de hoy. Así que presta atención a lo que dijo Jorge Redaza en ese momento en Barinas, cuando estaba en plena campaña. Hemos detectado desvío de insumos que son para salvar las vidas del pueblo. Hemos ido a plantas de lácteos, por ejemplo, que no se justifica que no estén funcionando. Fuimos al CAE, que no se justifica que no esté funcionando. Fueron denuncias graves. ¿Y cuál era el problema de esas denuncias? Que de alguna manera estaba funcionando mal. No solamente por corrupción, también está la desidia, la burocracia, el abandono, la ausencia de sensibilidad social, la ineptitud, el nepotismo. ¿Y dónde el poder popular puede analizar eso? O de alguna manera puede encontrarse para decir, oye, ¿qué tan bueno está funcionando nuestro sistema CLAC? ¿Y por qué no está funcionando? ¿Por qué todo el esfuerzo que se está haciendo no está traduciéndose en una distribución regular a la población? Incluso no tiene que ser mensual, que no lo es. No tiene que ser trimensual, que tampoco lo es. Pero estamos llegando casi que a 2 distribuciones por año en algunas parroquias, en algunos CLAC, en algunos sectores, en algunos consejos comunales. Eso puede evaluarse a través del poder popular, a través de una Contraloría Social con una arquitectura legal mucho más adaptable a la realidad y puede permitir ayudar a la transparencia y a la eficacia al optimizar la gestión pública. No tiene por qué ser algo punitivo. A lo mejor hay muchos errores de gasolina, de organización, de falta de apoyo, de insumo o lo que sea. Pero si es corrupción, no lo vamos a detectar nunca. Y si nosotros no tenemos una oposición que nos esté haciendo el rol de contrapeso, no estoy hablando de la oposición golpista que está todo el mundo todo el tiempo tratando de tumbar un gobierno, no, estoy hablando del ejercicio político de una oposición que te haga frente, que te haga contraste, que de alguna manera te provoque esa dialéctica. No la tenemos, no la hemos tenido, nunca. Incluso el presidente Chávez quería tener una verdadera oposición. Nosotros no tenemos una oposición ni siquiera en las regiones, en los estados, en los municipios. Y eso permite cierta arrogancia o cierta prepotencia en nuestros gobernantes cuando no hay nadie que le diga las verdades. Porque el chavismo respeta mucho las líneas de trabajo, los espacios políticos y respeta mucho la elección popular. Entonces el chavismo traga clavos y de alguna manera necesita informarse de por qué está funcionando mal. Y allí es cuando comienzan los choques, las contradicciones. Esas cosas podemos arreglarlas de alguna manera si participamos en la adaptación de nuestra ley del poder popular, particularmente el de la Contraloría Social. Blanca Ecov fue entrevistada el día de ayer para hablar sobre el desarrollo de las comunas y la ley de Contraloría Social. A mí me pareció muy interesante y presten mucha atención a lo que ella dijo, porque de alguna manera por allí podemos encontrar una estrategia y una arquitectura jurídica para apoyar al presidente en la lucha contra la corrupción. Es más, para apoyar al presidente en la prevención de la corrupción, que es mucho más necesario en este momento que estar llorando o estar arrecho por el dinero que ya se robaron. Preste atención. Logramos aprobar en primera discusión la reforma de 5 de estas leyes y estamos en todo el proceso de consulta, recibiendo propuestas a nivel nacional.
Una de las leyes que tenemos ahorita para los próximos días es justamente la ley de Contraloría Social, en el marco de la necesidad de garantizar que nuestro pueblo tenga los mecanismos, los instrumentos para hacer Contraloría, para impedir que todos esos vicios que vienen justamente del modelo brutal del capitalismo, que es el egoísmo, que es el individualismo, que es dentro de la lógica de la guerra económica, una especie de sálvese quien pueda, para que se quiebren los valores de la patria, para que se quiebre la moral bolivariana, no van a poder, y para eso hay un pueblo consciente, organizado y una identidad histórica que nos permite saber quiénes somos. Venezuela no se define por lo que tenemos, sino por quiénes somos. Es clave esa revisión de la ley de Contraloría Social y es clave porque está dirigida a reforzar los procesos, escuche bien, reforzar los procesos de control y vigilancia de los bienes públicos desde las organizaciones comunitarias. Y esa es la clave, que la gente tenga el poder de inspeccionar, de revisar, de auditar o de alguna manera procesar formalmente una denuncia contra algo que esté funcionando mal. Llámese gas, llámese CLA, llámese vivienda, llámese educación, llámese lo que sea. Incluso cuando se aplicó la tecnología de la línea 58 de gestión, la gente podía hacer su denuncia, y una denuncia responsable, porque era una denuncia con número de cédula, con fotografía, con ubicación, incluso tenía el poder de hacerle seguimiento si se había atendido o no esa problemática, por no llamarlo todo corrupción. Puede ser porque no había recursos o el tema del bloqueo incidió en una mala gestión o no se podía aportar el 100% por muchos requerimientos y necesidades que no estaban cubiertos. En todo caso, la línea 58 estaba limitada a gestiones en áreas de servicio y nació de un debate de una plenaria del PSUV para la lucha contra la corrupción y contra la ineficiencia y la burocracia, y de alguna manera esa tecnología estaba permitiendo. Ahora, la tecnología estaba dentro de un espacio, lo que llaman una sala situacional, donde estaba la gente o las autoridades haciendo seguimiento a eso. Yo creo que en esa sala situacional, o que debe haber una sala situacional del Poder Popular para hacerle seguimiento, porque allí también es muy fácil estar fingiendo que se está cumpliendo. Entonces, nosotros deberíamos optimizar el seguimiento y control de la población en todas las áreas de gestión, no solamente PDVSA. La gente pudiese pensar que se ataca duramente la corrupción porque se trata de PDVSA, y PDVSA sigue siendo, les guste o no, sigue siendo la única empresa que tiene el poder de mover la economía venezolana, por tratarse de manejar el crudo, el petróleo, que mueve la economía del mundo. Entonces, el que tiene el control de PDVSA tiene el control económico del país, tiene el poder político del país. Eso históricamente ha sido así, desde que hemos sido un país dependiente del petróleo. Entonces, en PDVSA no se pueden dar el lujo de tener unas mafias con unos mega descarados casos de corrupción. Y va a ser cíclico, porque cada vez que alguien intente hacer eso, va a recibir palos por todos lados. Pero ¿y las otras áreas? El área de servicios, el área de la salud, el área de la educación, allí también se dan problemas. Y pudiese pensar la gente que no hay la misma dedicatoria o no hay la misma atención porque no se trata de la empresa estratégica PDVSA. No estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que es importante que el poder popular tenga arquitectura legal cada vez más agresiva, más audaz, para poder contribuir en la Contraloría Social. Por ejemplo, en las observaciones del texto están cambiando instancias por entidades del poder popular.
con base en lo contemplado en el artículo 169 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refiere a la organización de los municipios y demás entidades locales. Y también la presidenta de la subcomisión del Poder Popular, la diputada Gabriela Peña, ella explicó que en el proceso de consulta de la ley se planteó ampliar el artículo 16 que está relacionado a la formación ciudadana y a crear la Escuela Nacional para el Fortalecimiento del Poder Popular. No va a haber organización si no hay formación, y ahí es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo en el proceso. No nos vamos a arrepentir, porque una comunidad que esté organizada, que esté formada, que sepa cómo funciona la administración pública, no nos van a engañar, o por lo menos va a ser mayor resistencia cuando le quieran aplicar un hecho de corrupción o le quieran aplicar una de burocracia. Bueno, en el 2010 se hizo una reestructuración de la Ley de Contraloría Social y en ese momento tenía 18 artículos. Actualmente se plantea una reforma para llegar a 23 artículos, 3 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final. Entonces, hay una comisión especial para la transformación de la ley del Poder Popular y está conformada desde octubre por la iniciativa del presidente de la República. Es decir, tenemos que buscar todas las maneras, todos los medios de tratar de mejorar esa ley de Contraloría Social. Por allí van los tiros y por allí usted puede participar. Puede incluso crear varios comités para que de alguna manera se integre a esa Contraloría Social. Imagine usted que se está presentando en su comunidad un problema sospechoso en materia de gas, que se perdieron los cilindros, como sucedió en el municipio Piar, y nadie dio respuesta y tampoco apareció el cilindro. O que aumentaron el precio del gas y nadie da razón de ello y nadie de alguna manera debatió con la comunidad para decidir el incremento del precio del gas. ¿Qué hace la comunidad? Traga clavo, traga arena y de alguna manera deja de consumir gas porque no tiene cómo pagarlo. ¿O pudiese esa comunidad pedir una asamblea y hacer una reunión con las autoridades del gas para que le expongan y le den una rendición de cuentas de dónde vienen esas decisiones, cuál es la situación y cómo encontrar una alternativa que no sea caerle a lo poco que le queda del salario de la gente? Hay una denuncia de unos trabajadores de la empresa Bolívar Gas. ¿Cómo puede la comunidad organizada participar en esa denuncia, en ese seguimiento? Ayer el presidente dijo cosas que alarmaron mucho, no precisamente porque estaba arrecho, que fueron las palabras textuales que él utilizó, sino porque dijo que apenas era el primer golpe, es decir, que hay más. Ahorita tenemos una meta. No solamente fueron capturados buena parte de esas mafias, como ustedes saben, fueron capturados, ya están todos confesando. Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra república. Confesados. Se han acogido a el recurso legal de la delación y lo están diciendo todo. Yo me indigno mucho, déjeme decirle. Me indigno. Casi que me lleno de ira, de rabia, frente a la corruptela de gente que le dimos toda la confianza, toda mi confianza, toda nuestra confianza, y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles. El tema de la corrupción, como lo está planteando el presidente, va a ser muy difícil acabarlo si no atacamos por varios frentes. Si no tienes al pueblo organizado con arquitectura legal que funcione para que él pueda tempranamente alertar
o corregir errores que se puedan cometer. Y segundo, es que tienes que atacar el frente de formación, porque es muy fácil corromper a uno de estos muchachos que llega a un cargo a temprana edad y comienzan a ofrecerle dinero o una nueva vida para él y toda su familia, que le soluciona todos sus problemas, porque esa semilla del egoísmo, de la individualidad está allí, no la podemos negar y no podemos sentarnos a señalar a todo el mundo. Hay mucha gente que tiene complejo de juez y comienza a juzgar a todo el mundo y decir este no sirve para nada, pero habría que verlo si él está en esos cargos y es tentado, a ver si aguanta esa tentación. Los buenos valores de una relación virtuosa entre el sector privado y el sector público, porque así como tenemos que castigar con nuestra palabra a los bandidos, a los funcionarios públicos que se corrompieron, también la mitad de los capturados son empresarios muy poderosos. Ustedes lo van a ir conociendo en el transcurso de los días. Muy poderosos, empresarios que terminaron haciendo la vida del mafioso, de la corruptela, de la trampa, de la comisión, creyendo que iba a ser eterno. Y bueno, con riquezas malavidas formidables. Apenas, como dijo el fiscal general Tarek William Saab, apenas se han logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones, por aquí, por allá, en el country club y más allá, mansiones donde hacían orgías terribles. Y esto del sexo es muy importante que lo analicemos, tanto en las mujeres como en los hombres, porque es muy común el que el funcionario ya cuando coronó, tiene su cargo, deja esposa, deja hijos y empieza a buscar una triple mamacita que está perfecta, con las medidas perfectas, y comienzan un derroche de opulencia y de promiscuidad. Hay como una red de prostitución vinculada al proceso político. Y déjenme decirles, no se necesita ser un santo, no se necesita ser el divino niño Jesús para darse cuenta de que ese es un problema que está afectando a la política venezolana. Yo he conocido muchos alcaldes que han destruido su gestión, han destruido su familia por la bragueta, porque son débiles con la bragueta. Es decir, llega cualquier mujer o llegan cualquier mujer y hacen con él lo que se le venga en gana. Eso de la orgía no es exclusivamente de ese diputado que cayó en desgracia por corrupción. Muchos escándalos se han conocido de otros diputados que son asistentes frecuentes a prostíbulos y a orgías que organizaban en apartamentos. Y eso se conoce desde hace tiempo. Ahora, ese no es un comportamiento normal de un revolucionario. Eso hay que revisarlo. Ahí hay problemas graves que vienen desde la familia. Entonces tenemos un problema de formación. Pero continuamos escuchando al presidente, porque dijo cosas muy graves a las que usted tiene que prestarle atención. He visto, porque he dirigido personalmente esta investigación desde hace semanas ya. Personalmente lo hice, junto a un grupo importante de funcionarios de investigación de la Policía Nacional Anticorrupción, del SEBIN, del fiscal general, con paciencia, con mucha intuición y profundidad. Cuando procedimos a tirar esta operación anticorrupción, estábamos en la certeza que estábamos dando un golpe a las mafias podridas de la corrupción. Y ese golpe que hemos dado es apenas un golpe, pudiéramos decir. En esta etapa
es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas, estén donde estén, se vistan como se vistan, tengan el color político que tengan. No nos vamos a detener en la lucha contra los malamañosos, los corruptos, los bandidos, contra la corruptela. Ese otro punto de recuperar el dinero robado y de hacer justicia, porque es la expectativa que tiene la gente. ¿Cuál va a ser el castigo ejemplar para, de alguna manera, reconfortar la moral del chavismo? Que se pueda decir, encontramos corruptos, pero los juzgamos y se hizo justicia. Eso va a ser vital, no solamente para unas elecciones en el 2024, sino para la continuidad de la revolución. A este problema no le van a poder echar tierra, porque ahí sí es verdad que se va a dividir el PSUV o se va a dividir el chavismo. Si no hay justicia en este caso, un gran tolete va a montar tienda en otra parte o se va a desmovilizar y se va a desmembrar de la militancia del PSUV. Tienes que garantizar que la gente quede satisfecha, que quede de alguna manera moralmente fortalecido. Y es la clave para la continuidad de esta revolución. Alguna gente se pone triste. ¿Cómo puede ser que no sé quién pudo hacer eso? Yo no me pongo triste. No tengo tiempo para eso. Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos y voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado un pueblo en unas circunstancias verdaderamente excepcionales, especiales. ¿Dónde está el dinero? El escenario final para la satisfacción de la mayoría del pueblo indignado es recuperar el dinero. Es demostrar la eficiencia ahora en la impartición de justicia. Porque no basta con estar arrecho, con morderse la lengua y que se pierda el dinero. No, porque lo decía muy bien el fiscal, es el dinero de los aguinaldos, es el dinero de un posible aumento salarial o de una indexación salarial, es el dinero de una cama en un hospital, el dinero de un colegio, una ventana, una pastilla, una medicina. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder ese dinero. Perder ese dinero también implica estupidez, burocracia. Porque si te están eligiendo, si estás armando un equipo de gobierno, es porque te están considerando los líderes, los más aptos para evitar que esas cosas funcionen, para defender la trinchera. En una guerra, tú no puedes poner de general un bate quebrado. Tú pones de general el que te va a garantizar que la tropa defienda el puesto, defienda la trinchera. Entonces es muy importante la manera como termina este caso. Y lo planteó el presidente, por eso yo digo, el presidente está asumiendo un costo político. Y lo está asumiendo él, porque él fue el que lo lanzó a la arena pública, cuando nadie se lo estaba exigiendo. Como me decía un amigo, él pudo haberlo procesado de manera más cautelosa y que no reventara públicamente. Pero lo hizo por la calle del medio, porque sabe que se está jugando la continuidad, no de su gobierno, la continuidad de la revolución. Porque ¿qué va a suceder con el argumento de la oposición de aquí en adelante? ¿Te das cuenta que esa revolución tuya no sirve para nada? Tú eres un romántico allí mientras todos están robando esos reales. ¿Te das cuenta que tú te estás matando por un modelo socialista que nunca va a llegar? Porque todos esos son unos rolitrancos de embusteros que se están robando los reales. Y entonces el militante chavista, si no encuentra una manera de entender eso, se lo va a creer y va a decir, es verdad, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué luchar? Y la revolución se viene abajo, se pierde. Ahora, si el revolucionario es consciente, si sabe cuáles son todas las pesadillas
las inmundicias que tiene que pasar un proceso revolucionario para poder avanzar, sabe que esto es parte del parto y sabe que de alguna manera tiene que luchar hasta la muerte para poder depurar, para poder avanzar, para poder aprender, para poder evolucionar, para poder hacer justicia. Pues si no, nunca va a haber revolución. O sea, una revolución perfecta con un plan gerencial de una empresa que llegas al éxito si haces este paso y este paso, eso no existe. Las revoluciones son conflictivas, las revoluciones son contradictorias, las revoluciones chocan contra tus amigos porque empiezan a enfrentar principios con amigos. Las revoluciones pasan por momentos difíciles y esas coyunturas son las que te hacen hombre, las que te hacen mujer revolucionaria, las que de alguna manera te ponen el cuero duro para que tú aguantes bloqueo, aguantes guerra, aguantes todo. Si no, ¿cómo te enfrentas a un imperio? Si no, ¿cómo te enfrentas al capitalismo? Tienes que pasar por todo eso. Capitalismo hay en todo hay. En toda tu familia hay capitalismo. En el muchacho que quiere vestirse bien, que quiere el último iPhone. En la muchacha que no ha cumplido la mayoría de edad y ya quiere operarse los senos. Todo eso está en una cultura individualista de consumo, de apariencias, de aparentar lo que uno no es y de vivir de ese ego, de esa apariencia. Y eso no es fácil. Yo no me atrevo a estar señalando con un dedo a nadie, incluso si esté sentenciado, porque uno mismo tiene ego y uno puede caer en la tentación. Habrá que contar todo esto. Llegará el momento, cuando ya superemos esta primera fase, cuando ya todos los involucrados digan la verdad y se acojan a la ley para decir toda la verdad y para acogerse al derecho de delación. Ya podremos nosotros mostrar los bienes multimillonarios. Pero yo tengo la certeza aquí en el corazón que esto es apenas una parte, que el resto de la parte, la gruesa la tiene escondida, encaletada, la ocultaron. Y los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Es un compromiso que tenemos, es un compromiso. Es clave en este momento hacerle seguimiento al proceso en el que se está juzgando a estas personas involucradas. Es clave en este momento el participar de manera protagónica en la revisión de las leyes de Contraloría Social y aportar desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu inquietud, cómo optimizar esa arquitectura jurídica para que esto que sucedió en PDVSA no suceda ni siquiera en los clavos, no suceda ni siquiera en la bodega de la esquina, que no suceda en ninguna institución, pública ni privada. Es una oportunidad de aprender. No es un momento de estar señalando con el dedo, porque ahí se pierde el enfoque, como se lo digo yo al amigo Single. Es el momento de tratar de aprovechar, de analizar todo y encontrar verdaderas soluciones. Y bueno, el tiempo dirá, la gente tendrá que asumir sus consecuencias, porque el tiempo va a sacar a la luz pública quiénes fueron los que cometieron errores por omisión, por complicidad y por corrupción.